Muy buenas. En este primer vídeo vamos a empezar a trabajar con los proyectos, las clases Java y la edición del código. Como vimos en el vídeo anterior, os dejo una tarjeta por aquí arriba a la derecha, hicimos la instalación del software necesario para poder desarrollar y programar, y eso comprendía el JDK y el entorno de desarrollo que estáis viendo, que es Eclipse. Una vez que tenemos esos requisitos instalados, podemos proceder ya a crear nuestro primer proyecto, que a su vez va a contener una clase y que nos va a permitir ejecutar un código que vamos a utilizar para hacer una pequeña demostración. Entonces, una vez abierto el entorno y habiendo configurado correctamente el workspace, el primer proceso que deberíamos de hacer sería seleccionar la creación de un nuevo proyecto de tipo Java. Para ello, vendríamos a New Project y le indicaríamos que en este caso queremos generar un nuevo proyecto Java. Avanzamos a siguiente y le indicamos el nombre a este proyecto. Pues en este caso, dado que vamos a empezar con la creación del primer proyecto de la primera clase, le voy a llamar primer proyecto. Si os fijáis, me indica por defecto la localización de este proyecto dentro del workspace y me me selecciona a través de qué paquete de Java voy a llevar a cabo la compilación y la ejecución del código. Como os comenté en el vídeo anterior, disponemos de dos tipos de paquetes distintos. Uno es el JRE, que es un paquete de ejecución, es un entorno de ejecución simplemente, y el paquete ya más completo, que es el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. En este caso, si os fijáis, yo voy a llevar la ejecución a través del JRE, cosa que se podría pensar que no tiene mucho sentido, dado que, tal y como expliqué en el vídeo anterior, yo lo que voy a hacer es primero compilar esos ficheros y luego ejecutarlos. Vale, lo que está sucediendo aquí es que el entorno, en este caso Eclipse, tiene un compilador interno que ya realiza de por sí esa operación. Es decir, nosotros en un solo proceso vamos a realizar los dos saltos, la compilación y la ejecución. Por eso me selecciona el JRE, porque la compilación se va a encargar de hacerla el propio Eclipse y la ejecución sí que la voy a hacer a través del JRE. También podría perfectamente indicarle que lo hiciese a través de un JDK, ¿vale? Lo que es importante tener claro es que en caso de que nosotros queramos compilar un programa y después ejecutarlo y ya lo hagamos por consola o a través de otro método, es decir, no dispongamos de otro compilador o un entorno que realice esa tarea, sí que nos veríamos totalmente obligados a utilizar el JDK. No obstante, aunque nosotros trabajemos con Eclipse o incluso si trabajásemos con otro entorno tal y como fuese NetBeans, mi recomendación es que tengáis siempre instalado el JDK. Bueno, dicho esto, avanzamos. Y aquí es donde me va a generar la configuración de construcción y me indica, bueno, que tengo esta carpeta para el proyecto, una carpeta src que proviene del nombre source, ¿vale? Aquí es donde se va a contener los ficheros de código fuente, los ficheros .java, ¿vale? Y también, si os fijáis aquí abajo, me indica que la carpeta por defecto en la que se va a guardar la salida, el output, va a ser bin. En esta carpeta es donde se van a almacenar los ficheros .class después de haberse compilado. Por lo tanto, el proceso sería el siguiente. Yo generaría un programa como código fuente dentro de esta carpeta. Ese fichero sería programa.java. Cuando llevase a cabo la compilación, se convertiría e iría como copia a la carpeta bin y se iría de la regla programa.class y la ejecución la haría a través de ese programa.class. Bueno, una vez que esto está configurado, finalizamos y me indica si quiero generar un nuevo módulo. Decimos que no necesitamos los módulos, de momento no necesitamos saber para qué sirven, ya más adelante trabajaremos con ellos, por lo tanto, don't create. Me dice a ver si quiero abrir la perspectiva de Java, dado que es la primera vez que voy a generar un proyecto, y le voy a decir que sí, que recuerde mi decisión, dado que voy a trabajar únicamente con este lenguaje y que evidentemente me abra la perspectiva por defecto de Java para que me modifique tanto la barra inferior como la barra lateral derecha, que ya como comentamos en el vídeo anterior, lo que nos permitía era
disponer de más información a la hora de programar nuestro código o distintos programas. Abrimos la perspectiva y ya tendríamos preparado el primer proyecto. Bueno, si yo hiciese doble clic aquí, como os comento, me aparece el JRE referenciado para este proyecto y me aparece la carpeta src, que evidentemente está vacía. En este mismo momento estaríamos preparados para poder generar una clase, lo que viene siendo un programa, porque ya el proyecto estaría completamente preparado. Por lo tanto, vamos a proceder a ello, vamos a generar un código Hola Mundo para realizar una pequeña prueba y así comprobamos que todo funciona correctamente. Misma operación, podemos pulsar botón derecho, New Class, o como indica anteriormente, File, New Class. En esta ventana lo que nos va a permitir es generar la clase y darle algunas propiedades a esa clase para que ya vengan predeterminadas. En este caso me dice que, bueno, que esa clase se va a generar dentro del primer proyecto y que se va a almacenar dentro de la carpeta src. Eso está bien. Me indica también la posibilidad de si quiero añadir algún paquete. Por lo pronto no sabemos lo que son los paquetes, no vamos a trabajar con ellos de momento. Ya más adelante los trataremos y no le indico nada. En este caso me pide también el nombre. Aquí sí que vamos a tener que seleccionar un nombre obligatoriamente porque si no, no nos va a dejar continuar. Y aquí lo vamos a llamar mi primera clase. El modificador va a ser de tipo público. No hay ninguna interfaz. Y si os fijáis, aquí me indica 3 opciones que me pueden ser útiles. La primera de ellas es generarme un método main, que ya os explicaré ahora mismo lo que implica. Si quiero crear constructores de una superclase y si voy a heredar métodos abstractos. En este caso, estas dos últimas opciones no las voy a tocar y voy a pedirle que me genere el método main. De acuerdo. Bueno, ya tendríamos nuestra clase generada. Tenemos nuestro método main, que también nos lo ha generado, dado que se lo hemos pedido en la creación. Y aquí procedo a explicaros brevemente la implicación que tiene este método. Dentro de una clase nosotros vamos a poder disponer de uno o varios métodos. En este caso, si dispusiéramos de uno, evidentemente ese, dado que es único, debería ser el método principal. Si se desarrollasen diferentes métodos, alguno de ellos sería el principal, pero solamente uno. La manera de poder identificar cuál es ese método principal es a través de esta estructura. Esta estructura y este nombre de método. Ese método siempre se tiene que llamar main y por parámetros, que es lo que va entre estos paréntesis, siempre te tiene que llevar esta cadena de caracteres. String con S mayúscula, apertura y cierre de corchete, espacio, args. Aquí lo que vamos a poder pasar como parámetros son los argumentos. Más adelante os explicaré y detallaré qué utilidad tienen estos argumentos. Con respecto a los modificadores del método main, bueno, simplemente deciros que public es la palabra reservada que establece que el tipo de acceso a este método es público. Nos indica la palabra reservada static, que es un método estático, que también lo veremos más adelante. Y la palabra reservada void nos indica que este método no va a devolver nada. Es decir, en su finalización no va a devolver ningún valor, no tiene valor de retorno. No se espera que a su finalización se devuelva nada. De acuerdo, en este punto estaríamos preparados ya para programar y vamos a hacer un código muy sencillito en el que pongamos a prueba si está funcionando correctamente tanto el entorno como el JRE y procederemos ya después al siguiente vídeo. En este caso vamos a escribir system.out.println y vamos a escribir aquí dentro hola mundo. ¿Qué acabo de hacer yo con esta instrucción? Yo con esta instrucción lo que estoy haciendo es una labor muy sencilla. Estoy imprimiendo un mensaje por consola. El mensaje por consola que se va a imprimir es aquel que va dentro de estos paréntesis y dado que es una cadena de caracteres, tiene que ir cubierto por comilla doble. Más adelante, en siguientes vídeos, cuando veamos la impresión de mensajes por consola, cuando trabajemos los tipos de dato string, explicaremos todo esto en profundidad, pero bueno, simplemente debéis fijaros que con esta instrucción lo que se va a realizar es una impresión por consola y que la información que se va a imprimir por consola es
Hola mundo. Entonces, en este momento la clase estaría preparada ya para guardar y ser ejecutada. Y por lo tanto, guardaríamos, accederíamos a run y solicitaríamos que nos ejecute como una aplicación de Java. Y si bajamos aquí abajo a la consola, evidentemente, esa instrucción lo que hace es imprimirnos un mensaje Hola mundo. Por lo tanto, en este punto tenemos preparado nuestro entorno de Java, tenemos preparado también el entorno de desarrollo Eclipse y hemos demostrado cómo en un primer programa, tanto con el proyecto como la clase que va incluida en él, la ejecución funciona correctamente. Aquí yo tendría la posibilidad de acudir a la ruta en la que se encuentra esta clase, este punto Java, y volver a hacer la compilación y la ejecución de manera manual a través de la consola de comandos con los comandos javac y java, tal y como explicamos en el primer vídeo. Pero bueno, ya habéis visto que con el entorno de desarrollo esta labor es muchísimo más sencilla, es más rápida y realmente se hace en un solo paso, casi clicando un solo botón, que también podría ser este de aquí, el play, ¿vale? Ahí volvería a ejecutar el mismo programa. Bueno, pues por lo tanto aquí acaba este primer vídeo que realiza la toma de contacto con Eclipse, los proyectos y sus clases. Y como os suelo decir, os agradecería muchísimo si os suscribís al canal, si el contenido resulta interesante, que le deis like a los vídeos y que me comentéis si tenéis cualquier duda, necesitáis ayuda o algún recurso añadido. Si tenéis cualquier opinión o cualquier detalle de mejora de los vídeos, por supuesto os agradecería que me lo pusierais en comentarios para tenerlo en cuenta y mejorar esta serie de cosas más adelante. Así que hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.